Antecedentes de los acuerdos de paz en Guatemala. Los acuerdos de paz hacen énfasis a los temas en los que el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG, negociaron para alcanzar soluciones pacíficas a los principales problemas que generaron el enfrentamiento armado de más de 36 años. Su negociación se llevó a cabo en países como México, España, Noruega y Suecia durante 14 años, para dar las condiciones de imparcialidad a las partes y tuvo una duración de 14 años. Culminó con la firma del acuerdo de paz firme y duradera el 29 de diciembre de 1996 en el Palacio Nacional de la Cultura de la Ciudad de Guatemala. Antecedentes. Es el primer acuerdo de los 12 acuerdos de paz suscritos por el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Guatemalteca para alcanzar soluciones pacíficas a los principales problemas que generaron el conflicto armado interno, con el propósito de alcanzar los objetivos trazados en el Acuerdo de Esquipulas II del 7 de agosto de 1987 y de conformidad con el Acuerdo de Oslo del 30 de marzo de 1990, las delegaciones del Gobierno de la República de Guatemala y de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG, habiendo continuado las negociaciones bajo la conciliación del presidente de la Comisión Nacional de Reconciliación, CNR, y bajo la observación del representante del secretario general de las Naciones Unidas, Dr. Francesc Vendrell, y dejando constancia por este medio de los acuerdos a que han llegado en relación al tema democratización del Acuerdo del Temario General, aprobado en la Ciudad de México el 26 de abril del corriente año. Consideran que 1. Las fuerzas políticas y los diversos sectores que conforman la sociedad guatemalteca se han manifestado por la consecución de la paz, la democracia y la justicia social. 2. El gobierno de la República de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG, han convenido en desarrollar un proceso de negociaciones que tiene como objetivo final la búsqueda de la paz por medios políticos, el perfeccionamiento de la democracia funcional y participativa y acordar bases sobre las cuales se consolide el desarrollo y progreso del país para asegurar así la convivencia democrática y la consecución del bien común. 3. El tratamiento del tema de la democratización permite construir el marco general que inscriba de manera coherente los demás temas señalados para el proceso de negociaciones. 4. Guatemala requiere de medidas que aseguren el desenvolvimiento de la democratización en lo político, económico, social y cultural. El gobierno de la República de Guatemala reconoce su responsabilidad de aplicar medidas que respondan a los intereses de la población y que aseguren la democratización del país. 5. Los procedimientos y los acuerdos resultantes de la discusión del temario general aprobados en México son fundamentales para el proceso de perfeccionamiento de la democracia funcional y participativa, por lo que el conciliador debe informar del contenido de los mismos al pueblo de Guatemala de manera objetiva y equitativa. Acuerdan que el fortalecimiento de la democracia funcional y participativa requiere a. La preeminencia de la sociedad civil, b. El desarrollo de la vida institucional democrática, c. El funcionamiento efectivo de un Estado de Derecho, d. Eliminar para siempre la represión política, el fraude e imposición electoral, las sazonadas y presiones militares y las acciones desestabilizadoras antidemocráticas, e. El respeto irrestricto de los derechos humanos, f. La subordinación de la función de las Fuerzas Armadas al poder civil, g. El reconocimiento y respeto a la identidad y derechos de los pueblos indígenas. H. El acceso y goce de todos los guatemaltecos a los beneficios de la producción nacional y recursos de la naturaleza que debe basarse en principios de justicia social. Y. El efectivo reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado interno. Lugar y fecha de la firma del acuerdo. Querétaro, México, 25 de julio de 1991. Avances y cumplimiento del mismo. Al ser el primer acuerdo de paz que se firma, este pasa a ser la base de la columna del Estado de Guatemala. El núcleo del acuerdo en sí mismo es el lograr tener un Estado en el cual el bien común, la protección a los derechos humanos, la igualdad y protección de la diversidad cultural, y la base en el desarrollo de todos los procesos para que sean por medio de lo establecido en la Constitución. Podemos observar que durante todo el tiempo desde el inicio del conflicto armado hasta la fecha actual los avances se han reflejado, pero no del todo positivo. Contamos con la protección de los derechos humanos, pero la mayor parte es que en ocasiones son mal aplicados. Contamos con la protección hacia la diversidad cultural, pero en la mayoría de casos son aplicados a procesos dirigidos al beneficio de un grupo en específico cuando debiere de velarse por la población en general de una forma equitativa. Un claro ejemplo de los conflictos que aún se viven en la actualidad son por conflictividad agraria, en el cual no se ha tenido del todo el acceso y goce de los beneficios en cuanto a la producción nacional de los recursos de la naturaleza con base a principios de justicia social.